Ahí arrancó. Después se corta, sí, no te da problema. Arranco entonces. Sí, sí, dale. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariano Ramírez y hoy vamos a conversar acerca de la endocarditis infecciosa. Vamos a plantear como hoja de ruta la definición, cuáles son sus factores predisponentes, cómo se manifiesta clínicamente, cómo arribamos a establecer el diagnóstico y finalmente vamos a hablar del tratamiento, tanto médico como quirúrgico, y algunas observaciones con respecto a la prevención de esta entidad. La endocarditis es la infección del endocardio, predominantemente valvular, y dispositivos cardíacos, como pueden ser marcapasos, válvulas transpulmonares o cardiofibriladores implantables, secundarios a la colonización hematógena por microorganismos. La lesión cardinal o la lesión que define la endocarditis es la vegetación, que es, como vamos a ver en la fisiopatología, es un trombo urinoplaquetario que posteriormente es colonizado por microorganismos y ahí se establece una reacción inflamatoria que va a determinar algunas características específicas de su tratamiento. La historia natural de la endocarditis es una entidad con una mortalidad elevada del 100%, que a partir de la década del 40, con el advenimiento de la penicilina y la utilización de antibióticos, esta logró reducirse y finalmente, en la década del 60, con la implementación de la cirugía cardíaca y los recambios valvulares, la mortalidad se estableció entre el 25 y el 30%. Esta entidad ha sufrido un notable cambio epidemiológico y su mortalidad y su incidencia no ha cambiado sustancialmente en los últimos 20, 30 años, pero sí ha cambiado notablemente su epidemiología. Y esto tiene que ver con cada vez más envejecimiento poblacional que condiciona la aparición de cardiopatías predisponentes estructurales degenerativas, la aparición de gérmenes más agresivos y resistentes, la adquisición nosocomial a través de la utilización de catéteres y de la invasión de los pacientes que están internados, la utilización de dispositivos cardíacos, fundamentalmente catéteres de marcapaso y catéteres de fibriladores implantables, la emergencia del HIV y la utilización de drogas endovenosas. Todos estos contextos clínicos han producido un notable cambio epidemiológico en la endocarditis. Desde el punto de vista de su clasificación, las endocarditis las vamos a clasificar de acuerdo a dónde está ubicada la infección y a la presencia o ausencia de material protésico intracardíaco. Entonces las vamos a clasificar de válvula nativa o de válvula protésica. Y de válvula protésica la vamos a clasificar en precoz cuando es menor de un año y tardía cuando es mayor de un año. Esto tiene importancia sobre todo en la sospecha etiológica, porque cuando es temprana o precoz vamos a considerar más en los gérmenes nosocomiales, mientras que cuando es tardía vamos a considerar los mismos gérmenes que en válvula nativa. Y también de acuerdo al modo de adquisición, alrededor del 65-70% de las endocarditis continúan siendo adquiridas en la comunidad, pero hay un 30% de endocarditis que son las que se llaman las endocarditis asociadas al cuidado de la salud o a la asistencia sanitaria, que pueden ser nosocomiales o no, y que son aquellas que se presentan en pacientes internados más de 48 horas antes de la aparición de los síntomas de endocarditis, o en aquellos pacientes que no están internados, pero tienen asistencia domiciliaria o terapia endovenosa, están en quimioterapia, están haciendo hemodiálisis, han estado internados en los últimos 3 meses o residen en un geriátrico o una unidad de largo plazo. Los factores de riesgo para desarrollar endocarditis infecciosa, como mencionamos, vinculado al cambio epidemiológico, son la edad mayor de 60 años, la utilización de drogas endovenosas, el mal estado de la boca, la hemodiálisis, el uso de catéteres endovasculares, la endocarditis previa y fundamentalmente la enfermedad estructural cardíaca, que la podemos clasificar en enfermedad valvular. Históricamente la enfermedad reumática había sido la condición predisponente más importante, pero desde la drástica reducción de la fiebre reumática como causa de daño valvular, hoy consideramos a la enfermedad degenerativa valvular, producto de la edad y del riesgo vascular, como la principal causa de
enfermedad valvular predisponente. Y además, la aparición de prolapso mitral, que también es una entidad relativamente frecuente, que consiste en el desplazamiento durante la sístole hacia la aurícula y que en algunas ocasiones, cuando este prolapso es significativo, genera insuficiencia valvular. La enfermedad cardíaca congénita, fundamentalmente la válvula aórtica bicúspide y los defectos septales ventriculares, y también los pacientes que son portadores de válvula protésica que tuvieron necesidad de un recambio, o bien por una endocarditis o por una enfermedad valvular específica. Con respecto a la fisiopatología, entonces, en contexto de enfermedad cardíaca estructural predisponente, emerge una lesión endotelial y esto va a generar la exposición del subendotelio con formación de un trombo fibrinoplaquetario a nivel valvular, y esto en el contexto de una bacteremia que puede ser transitoria con gérmenes de características particulares, van a colonizar este trombo y van a desarrollar la endocarditis infecciosa. Desde el punto de vista etiológico y vinculado al cambio epidemiológico, podemos mencionar que en un periodo de 10 años la endocarditis afecta a pacientes de mayor edad, que hay un aumento en la prevalencia de enfermedad valvular degenerativa como causa predisponente, siendo el agente etiológico principal el Staphylococcus aureus, y que alrededor de un 15-17% de los pacientes tienen hemocultivos negativos, y esto es, como vamos a ver después, fundamentalmente por el uso previo de antibióticos. En los últimos 50 años se ha desplazado de ser el germen más frecuente, el Streptoviridans, a ser hoy el Staphylo aureus, el germen más frecuente. En esta serie podemos ver que tanto en válvulas nativas como asociados a válvula protésica o dispositivo, el Staphylo aureus es el más frecuente, fundamentalmente en aquellos pacientes usuarios de drogas, que la prevalencia de cultivos negativos oscila entre un 5 y un 10%, y que la necesidad de cirugía es alrededor de la mitad de los pacientes que desarrollan endocarditis van a necesitar una cirugía temprana o tardía de recambio valvular. Entonces, como agentes etiológicos, el agente más frecuente es el Staphylo aureus, lo sigue en frecuencia el Streptococcus viridans, los Streptococcus bovis, que actualmente se llama Galloliticus, otros estreptococos y el enterococo. Es decir, que los cocos gram positivos son responsables de la gran mayoría de los casos de endocarditis, fundamentalmente Staphylo aureus, Streptococcus viridans, Streptococcus bovis y enterococos. Como causa menos frecuentes tenemos algunos bacilos gram negativos, que es el grupo ASEC, que es un acrónimo de estas 5 bacterias, que tienen una característica particular que son de crecimiento muy lento. Las fúngicas, y como mencionamos, en algunas ocasiones tenemos cultivos negativos. ¿Cómo podemos sospechar el microorganismo causal? Bueno, va a depender del cuadro clínico, si la evolución es aguda o subaguda. Cuando la evolución es aguda, uno tiende a pensar en Staphylo aureus, mientras que cuando la evolución es subaguda, uno tiende a pensar en Streptococcus viridans. La gravedad, esto va también a ayudar. La procedencia, si es comunidad nosocomial o está asociado a dispositivos. Las condiciones predisponentes previas, si es válvula nativa o protésica y en el tiempo de adquisición. El uso de antibióticos previos, fundamentalmente por la emergencia de gérmenes resistentes y multiresistentes. Y de acuerdo a algunas condiciones clínicas podemos inferir algunos agentes etiológicos. El uso de drogas endovenosas o del uso de catéteres intravasculares o endovasculares nos van a hacer sospechar fundamentalmente la presencia de estafilococos y Staphylococcus aureus, habitualmente meticilino resistente. La historia de manipulación o desórdenes genitourinarios nos hacen sospechar la presencia de estreptococos, fundamentalmente Streptococcus galactiae o listeria. Los desórdenes cutáneos o infecciones cutáneas recurrentes, tenemos que considerar el estafilococo y los estreptococos beta hemolíticos. En pacientes con procedimientos dentales o con mala calidad de higiene oral y mal estado dentario, tenemos que considerar a los estreptococos y fundamentalmente aquellos estreptococos
de variantes nutricionales, como son la biotrofia, la granulocatela, germenela y a veces grupo AC. Es decir, de acuerdo a las condiciones clínicas, hay pistas epidemiológicas que pueden ayudar al diagnóstico etiológico cuando tenemos cultivos negativos. También la exposición, y dentro de las causas poco frecuentes, que no representan más del 5 o 6% de las causas de endocarditis, y que suelen cursar con cultivos negativos, las características de exposición a mascotas como perros y gatos nos tienen que hacer sospechar la presencia de Bartonella, Pasteurella campnocitofaga, el contacto con animales de granjas o leche contaminada, pensar en Brucella y Coxiella, que estos van a ser diagnosticados por vía serológica, más que por vía de cultivos. Y cuando tenemos lesiones gastrointestinales, fundamentalmente lesiones estructurales del colon, desde pólipos hasta neoplasias colónicas, tenemos que considerar fundamentalmente el Enterococcus galloliticus, antiguamente conocido como Enterococcus bovis. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la endocarditis? Bueno, las manifestaciones van a depender un poco de los signos y síntomas relacionados con la infección, fundamentalmente fiebre. Es rarísimo la endocarditis sin fiebre, yo diría que el 95-100% de los pacientes van a cursar esta entidad con fiebre y es una de las causas que tenemos que sospechar cuando tenemos que evaluar un paciente con síndrome febril prolongado. La presencia de cansancio, de astenia, de pérdida de peso, artromialgias, lumbalgias, son todos signos que en el contexto de fiebre nos tienen que hacer sospechar una infección endovascular. Aquellos síntomas que van a estar relacionados fundamentalmente a la lesión vascular, es decir, a la vegetación, y ahí van a aparecer los soplos o cambio en la intensidad de un soplo conocido, la aparición de insuficiencia cardíaca, habitualmente los cuadros agudos por estafilococo o por gérmenes muy virulentos, por destrucción de cuerdas tendinosas o destrucción valvular, la aparición de trastornos de la conducción vinculada a la aparición de abscesos perianulares y múltiples síntomas que van a depender del desprendimiento de émbolos desde la vegetación a toda la circulación de la economía. Fundamentalmente al sistema nervioso central, al vaso, a la columna y a nivel periférico. Y también, en este caso, a nivel periférico, con la aparición de petequias, tanto en los miembros inferiores o superiores, como a nivel subconjuntival. Y también van a aparecer algunas lesiones muy características de endocarditis, pero poco frecuente, que la vamos a ver a continuación. Y también van a aparecer, sobre todo en las endocarditis de curso subagudo, que permiten un estímulo del sistema inmune sostenido, la aparición de algunos síntomas vinculados a la respuesta inmune, como pueden ser el hipocratismo digital doloroso, la aparición de los nódulos de Osler, la esplenomegalia, la artromialgia y algunas entidades específicas como puede ser una glomerulonefritis post-infecciosa. Entonces, en prevalencia de síntomas podemos decir que la fiebre es el síntoma más frecuente, la aparición de un nuevo soplo aparece casi en la mitad de los pacientes, o en el cambio, en el empeoramiento de un nuevo soplo, la aparición de hematuria es una pista que hay que tenerla en cuenta en el contexto de un paciente con fiebre prolongada, eventos vasculares embólicos, casi un 20% de los pacientes van a tener eventos vasculares embólicos y esto va a depender fundamentalmente del tamaño de la vegetación. A mayor tamaño de vegetación, mayor riesgo de fragmentación y embolia y utilizamos habitualmente el valor de corte de 10 milímetros para definir como alto riesgo embólico. La esplenomegalia, la aparición de hemorragias en las astillas, los nódulos de Osler, las manchas de Hanaway y las manchas de Roth, que son lesiones típicamente de endocarditis, pero con una prevalencia muy baja que no llega al 5%. Y dentro de las complicaciones tenemos el stroke o el ACV, isquémico, embólico, la embolización no en el sistema nervioso central, sino a nivel osteoarticular, a nivel esplénico, a nivel renal o a nivel periférico. Las complicaciones cardíacas, fundamentalmente insuficiencia cardíaca, abscesos intracardíacos y anormalidades en el sistema de conducción, fundamentalmente bloqueos auriculoventriculares, como mencionamos anteriormente. Acá, como vemos acá, distintos ejemplos de fenómenos embólicos, en este caso
Vemos a nivel pulmonar émbolos sépticos múltiples, bien periféricos, que tienden a la cavitación y son microabscesos periféricos. Esto es característico de las endocarditis derechas, que suelen verse en los pacientes usuarios a drogas o en pacientes instrumentados con catéteres endovenosos. Infarto esplénico, se ve en la imagen hipodensa, tanto en el polo superior como el polo inferior, anterior y posterior del vaso, imagen hipodensa, en forma triangular, que habitualmente se va a acompañar de dolor en el hipocondrio izquierdo. La aparición de petequias subconjuntivales es de buena práctica acostumbrarse que cuando uno evalúa a un paciente con fiebre prolongada o fiebres de origen no evidente, examinar las conjuntivas en búsqueda de petequias o en este caso, como vemos, embolias periféricas a nivel de la planta del pie. Les mencionaba antes que hay signos clásicos de endocarditis, pero que son realmente infrecuentes y que no llegan al 5%. Uno son los nódulos de Osler, que son nódulos eritematosos, dolorosos, que aparecen en la yema de los dedos o de los pies. Las manchas de Hanaway, que son máculas que aparecen habitualmente en las palmas o en los pies, que son máculas eritematosas, pero no dolorosas. Y finalmente la aparición de hemorragias retiniales, conocidas como mancha de Roth, que habitualmente suelen estar cerca de la papila, y solemos, cuando evaluamos pacientes con endocarditis, solicitar un fondo de ojo para evaluar la presencia de estas lesiones. Son muy sugestivas, tienen una elevada especificidad para el diagnóstico de endocarditis, pero son muy poco frecuentes. Uno debería pensar en endocarditis en pacientes con condiciones predisponentes, en el contexto de adquisición nosocomial, con todo lo que mencionamos anteriormente, y en pacientes con fiebre, sin foco clínico documentado, con aparición de nuevo soplo, que en el laboratorio tienen elevación marcada de los reactantes de fase aguda, como eritrosedimentación o proteína C reactiva. ¿Cómo vamos a establecer el diagnóstico de endocarditis? Tenemos dos pilares fundamentalmente, los hemocultivos y el ecocardiograma. Con respecto al hemocultivo, es el estudio de laboratorio más importante para el diagnóstico de endocarditis. Tenemos que tomar por lo menos 3 muestras de hemocultivos, separadas por 20-30 minutos. Y cuando tengamos sospecha clínica o tengamos hemocultivos negativos, hay que exigir la incubación prolongada para gérmenes de crecimiento lento, como pueden ser el grupo ASEC, Brucella y Bartonella. Y acá aparecen las causas de hemocultivos negativos, que habíamos mencionado, alrededor del 10% de los pacientes con endocarditis tienen hemocultivos negativos, y las causas más frecuentes fundamentalmente son el uso de antibacterianos, de antibióticos previamente, pacientes que empiezan con fiebre y que rápidamente son tratados en forma empírica con antibióticos sin tener un foco claro, y en general las endocarditis, las causas más frecuentes son estreptococos, entafilococos y enterococos, que habitualmente son sensibles a los gérmenes, a los antibióticos de uso más habitual. Cuando tenemos la presencia de microorganismos exigentes nutricionalmente, como mencionamos antes, el grupo ASEC o los estreptococos de requerimiento nutricional, o la presencia de endocarditis micóticas como cándida. Los hemocultivos realmente verdaderos son aquellos que son producidos entonces por bacterias intracelulares que no pueden ser cultivadas de manera rutinaria. Y estos que hay que hacer el diagnóstico con biología molecular o serología, que son la Coxiella, la Bartonella, la Brucella y raramente el Mycoplasma y la Legionella. Estos son causas infrecuentes que no llegan al 5% de las endocarditis, pero hay que tenerla presente cuando tenemos cultivos negativos. Y otra situación de hemocultivos negativos es cuando la causa no es infecciosa. Ustedes saben que hay algunas entidades que cursan con endocarditis trombótica abacteriana, o sea, se forma el trombo a nivel valvular, pero no hay colonización bacteriana, y esto aparece en el contexto clínico de dos situaciones, asociados a enfermedades autoinmunes sistémicas, fundamentalmente el lupus o la enfermedad de Behçet, y también como fenómeno paraneoplásico. ¿Qué características tienen estas endocarditis bacterianas? Que rápidamente debutan en cuadros embólicos, fundamentalmente en el sistema nervioso central.
En este slide vemos cómo hacemos el diagnóstico serológico de las causas raras de hemocultivos negativos, habitualmente con serologías, inmunoglobulinas o biología molecular a través de la PCR. Ya habíamos dicho que el otro gran pilar del diagnóstico de la endocarditis será el ecocardiograma, que nos va a servir para el diagnóstico, para detectar las complicaciones y para el manejo terapéutico. La lesión característica es la vegetación, que es un trombo fibrino plaquetario colonizada con microorganismos, que se va a ver como una masa móvil solidaria a una válvula del lado opuesto al jet turbulento, que puede asentar a nivel mitral o tricuspidio o aórtico y pulmonar. La otra imagen sugestiva y característica es la aparición de un absceso a nivel perivalvular. En aquellos pacientes que tienen válvulas protésicas, la dehiscencia de la válvula o la insuficiencia valvular por dehiscencia protésica o por destrucción de la válvula o de las cuerdas tendinosas que van a hacer que estas válvulas se comporten como insuficiente, siendo la insuficiencia aórtica la que más expresión clínica tiene. Dentro del ecocardiograma tenemos la posibilidad de hacer un método que es más sensible, que es el ecotransesofágico, que la diferencia con el transtorácico es que se va a colocar la sonda del traductor de ultrasonido a través del esófago y se va a tener una visión mucho más cercana de la estructura cardíaca y las estructuras valvulares, y esto va a tener mucha mayor sensibilidad para detectar vegetaciones múltiples y pequeñas, habitualmente de 3 a 5 milímetros, que pueden pasar desapercibidas en el ecocardiograma transtorácico. El ecocardiograma transtorácico tiene una sensibilidad alrededor del 60% para detectar vegetaciones, siendo el transtorácico casi a una sensibilidad de entre el 90 y el 100%, con lo cual tiene muchísima mayor precisión para detectar vegetaciones pequeñas y además analiza y visualiza mejor las válvulas protésicas y las complicaciones, fundamentalmente abscesos del anillo. Acá en este video vemos una endocarditis valvular aórtica, fíjense la masa móvil, cómo se moviliza, y en el Doppler cómo se ve la insuficiencia. En una imagen ampliada vemos la vegetación. Entonces, con el hemocultivo y el ecocardiograma, que son los pilares fundamentales, para el diagnóstico de endocarditis vamos a utilizar criterios diagnósticos, que son los criterios de Dukes. Y vamos a tener criterios mayores y criterios menores. De los criterios mayores tenemos los hemocultivos y el ecocardiograma. Los hemocultivos, bueno, la aparición de hemocultivos positivos en 2 muestras de gérmenes típicamente productores de endocarditis, como son Streptococcus staphylococcus, Streptococcus viridans, Streptococcus galloliticus, el grupo ACET, o microorganismos que son sugestivos de endocarditis persistentemente positivos. Y el otro pilar del diagnóstico es la imagen positiva en el ecocardiograma. Básicamente ver la vegetación en el ecocardiograma o la aparición de complicaciones como abscesos, fístulas intracardíacas, perforación de las válvulas. Esto va a ser el otro gran criterio mayor. Con los 2 criterios mayores claramente tenemos establecido el diagnóstico. Y también para aquellas situaciones de endocarditis de cultivos negativos por distintos motivos o que las imágenes del ecocardiograma no sean características, también tenemos criterios menores, que son: uno es la predisposición o una condición que predisponga al desarrollo de endocarditis, como mencionamos anteriormente, las valvulopatías degenerativas, el prolapso de la válvula mitral, la válvula aórtica bicúspide, o la utilización de drogas endovenosas. La fiebre es otro criterio menor. La aparición de fenómenos vasculares, incluso aquellos que no tienen expresión clínica y son detectados solamente por imágenes. Embolia arterial mayor, infartos pulmonares, aparición de aneurismas vasculares, hemorragias conjuntivales o las lesiones de Janus. Y también los fenómenos inmunológicos, como mencionamos anteriormente, la aparición de glomerulonefritis, los nódulos de Osler, y también es común, sobre todo en las endocarditis de curso subagudo, que la aparición de fenómenos de autoinmunidad como factor reumatoideo o incluso factor antinúcleo. Y el otro criterio menor es evidencia microbiológica, pero que no cumple los criterios de criterios mayores.
Con estos criterios mayores y menores vamos a establecer el diagnóstico de endocarditis definida por criterios patológicos, bueno, aquellos pacientes que van a cirugía y se cultiva la válvula, en este caso es un criterio definido por criterios, una endocarditis definida por criterios patológicos, y si no por criterios clínicos. Con 2 criterios mayores hacemos el diagnóstico de endocarditis definida, con un criterio mayor y 3 criterios menores hacemos también diagnóstico de endocarditis definida, y con 5 criterios menores también hacemos el diagnóstico de endocarditis definida. La otra situación es la endocarditis descartada. Es cuando tenemos un diagnóstico alternativo o cuando los síntomas, sobre todo la fiebre, resuelve rápidamente dentro de los 4 días. ¿Estamos? O cuando no cumple criterios de endocarditis posibles. Endocarditis posible sería un criterio mayor y uno menor, o 3 criterios menores. Con respecto al tratamiento antibiótico, el objetivo es alcanzar la curación de la lesión a través de esterilizar la vegetación. Y esto va a ser un problema difícil, porque hay alto inóculo bacteriano con baja tasa metabólica. Además, hay una matriz fibrinoplaquentaria que impide el ingreso de los fagocitos. Por lo tanto, debemos utilizar antibióticos bactericidas en dosis elevadas, endovenoso y por tiempo prolongado. Los principios del tratamiento van a depender de la forma de presentación, si es aguda o subaguda, cuál es la válvula comprometida, cuál es el agente causal y cuáles son las características del paciente, fundamentalmente la edad, la función renal, para evitar la utilización de fármacos nefrotóxicos, o la historia de alérgica, fundamentalmente a beta-lactámicos, que es una situación relativamente frecuente. Entonces, los pacientes con endocarditis van a recibir tratamiento antibiótico hospitalizados. El inicio puede ser empírico, que va a depender de la presentación aguda con síntomas de gravedad o de sepsis. Ahí vamos a iniciar el tratamiento en forma empírica con sospecha de infección endovascular antes de tener el resultado de los hemocultivos e incluso antes de tener el resultado del ecocardiograma, y dirigida en aquellos pacientes que tienen estabilidad clínica o que tienen una presentación subaguda. En estos casos podemos esperar el resultado del ecocardiograma, de los cultivos, para adaptar el tratamiento en forma dirigida al germen. Con respecto al uso de antibióticos, vamos a utilizar dosis máximas en intervalos reducidos con dosis repartidas, y va a ser prolongado para lograr la esterilización de la vegetación, evitar las recaídas. Y la elección va a depender de la válvula, del agente, del huésped y del esquema elegido. Pero habitualmente la duración del tratamiento de la endocarditis va a estar entre 4 y 6 semanas, dependiendo de los factores antes mencionados. Un concepto que hay que tener presente cuando hablamos de tratamiento de endocarditis es el concepto de concentración inhibitoria mínima. ¿Qué es la concentración inhibitoria mínima o la CIM? Es la concentración mínima de antibiótico que inhibe el crecimiento bacteriano. Es decir, que mide la capacidad que tiene el antimicrobiano o el antibiótico para inhibir el crecimiento de las bacterias. ¿Qué quiere decir esto? Que a CIM más alta le va a costar. Una CIM más alta va a decir que le cuesta, que necesita altas dosis para inhibir el crecimiento bacteriano. Entonces, con estos conceptos de tratamiento antibiótico prolongado, 4 a 6 semanas, en forma endovenosa y con intervalos reducidos, vamos a seleccionar, de acuerdo al aislamiento, cuál es la mejor opción terapéutica. En los Streptococcus viridans y bovis, que habitualmente son altamente sensibles a la penicilina y que tienen y esto es definido por una CIM menor a 0.12, tenemos varias opciones terapéuticas. Una puede ser la penicilina G o la ampicilina o la ceftriaxona en dosis elevadas durante 4 semanas. Esto es fundamentalmente el tratamiento de elección en pacientes ancianos con problemas renales, que no podemos usar aminoglucósidos. Otra alternativa es un tratamiento más corto, de 2 semanas, con penicilina o ampicilina o ceftriaxona asociado a gentamicina. Esto es posible en pacientes jóvenes con función renal conservada y en aquellos pacientes que no tienen complicaciones cardíacas o extracardíacas.
En estos casos, debido a la alta sensibilidad que tiene a la penicilina, podemos utilizar un tratamiento abreviado por 14 días. Otra opción, fundamentalmente en aquellos pacientes alérgicos a la penicilina y a cefalosporinas, el tratamiento de elección es la vancomicina por 4 semanas. Bien. A medida que los streptococos, tanto viridans como bovis, necesitan mayor requerimiento de penicilina para lograr su inhibición, estos son aquellos que están en una SIN entre 0.12 y 0.5, vamos a utilizar el mismo esquema antibiótico, pero en dosis más elevadas. Penicilina o ampicilina o ceftriaxona, acá sí asociado, que puede ser por 4 semanas o asociado a gentamicina por 2 semanas, teniendo las mismas consideraciones. Lo que cambia acá es que utilizamos dosis más altas. Y en el caso alérgico seguimos sosteniendo el uso de vancomicina. Y en aquellos pacientes, sobre todo en aquellos estreptococos con alto requerimiento nutricional, que tienen una SIN penicilina mayor de 0,5, es decir, son sensibles a penicilina, pero requieren mayor cantidad de dosis, lo que vamos a utilizar es penicilina más gentamicina por un periodo de 4 a 6 semanas. ¿Estamos? La penicilina en dosis máximas, que son 12 millones de unidades repartidas en 6 dosis, que también puede reemplazarse por 12 a 18 gramos de ampicilina. Bien, el enterococo es un germen que, por definición, es sensible a la penicilina, pero requiere dosis elevadas, y si es sensible a la gentamicina, el enterococo lo vamos a tratar con ampicilina o penicilina asociado a gentamicina por 4 a 6 semanas, o bien con ampicilina más ceftriaxona por 6 semanas. La otra entidad que tenemos que considerar en el tratamiento es la endocarditis por estafilococo, y acá va a depender si la válvula es nativa o protésica y si es sensible o resistente a la meticilina o oxacilina. En aquellos pacientes que tengan endocarditis sensible a meticilina o oxacilina, lo que vamos a utilizar son cefalosporinas de primera generación, cefalotina o cefazolina. Una alternativa es la utilización de daptomicina, que puede estar adicionado o no a aminoglucósidos. El tratamiento va a ser de 4 a 6 semanas con cefazolina o cefalotina o daptomicina, y podemos adicionar un aminoglucósido durante 3 a 5 días que va a permitir acortar el periodo de bacteremia y acelerar la defervescencia del cuadro, pero no va a modificar la sobrevida del paciente, con lo cual en aquellos pacientes con falla renal o con un riñón vulnerable porque son diabéticos o reciben otros neprotóxicos, vamos a preferir no utilizarlo. En aquellos que tienen una endocarditis protésica, habitualmente tardía por Staphylococcus aureus meticilino sensible, lo que vamos a utilizar es cefalotina más gentamicina, y una vez que tengamos los cultivos negativos, vamos a adicionar rifampicina porque tiene una gran capacidad de penetrar y actuar dentro del biofilm que producen estas bacterias. ¿Por qué tiene que utilizarse cuando tenemos cultivos negativos? Porque pueden prolongar la bacteremia. En aquellos que son resistentes a la meticilina o oxacilina, vamos a utilizar vancomicina durante 4 a 6 semanas o daptomicina durante 4 a 6 semanas. Y en aquellas que son protésicas, la indicación es vancomicina más gentamicina adicionando rifampicina, o la utilización de daptomicina como alternativa. La desventaja que tiene la daptomicina, es un antibiótico de aparición más reciente, es que es de mayor costo y que además no puede utilizarse cuando hay embolias sépticas pulmonares porque es inactivado por el surfactante pulmonar. El otro concepto que quería introducir para ir terminando es el tratamiento quirúrgico de la endocarditis infecciosa. Habíamos mencionado al inicio que hasta entre el 40 y el 50% de los pacientes con endocarditis va a necesitar un tratamiento quirúrgico en algún momento o en forma temprana o tardía, y las indicaciones
precisas de endocarditis son de cirugía valvular temprana, esto es recambio valvular, es cuando aparece insuficiencia cardíaca secundaria a disfunción valvular, cuando aparece insuficiencia cardíaca secundaria a disencia de una válvula protésica o aparece una severa disfunción de la válvula protésica en forma de insuficiencia valvular, o cuando la endocarditis se complica con un bloqueo auriculoventricular por un absceso del anillo, o bien cuando hay infección persistente, es decir, cuando a pesar de un tratamiento antibiótico adecuado tenemos bacteremia persistente luego de 7 días de tratamiento antibiótico. Esa es otra indicación de tratamiento quirúrgico temprano. Y otras indicaciones podrían ser gérmenes multiresistentes o endocarditis micóticas, donde la efectividad del tratamiento antibiótico es mucho menor, cuando hay embolias recurrentes o vegetaciones persistentes a pesar del tratamiento antibiótico, cuando las vegetaciones son móviles y mayores a 10 milímetros, que por el alto riesgo de fenómenos embólicos, o cuando hay un endocarditis de válvula protésica recaída, es decir, que tuvo una endocarditis, la resolvió y la vuelve a tener. Estas serían las indicaciones de cirugía valvular temprana en endocarditis. Y para terminar, el concepto de prevención de endocarditis, que consiste en administrar antibióticos frente a procedimientos que pueden generar una bacteremia transitoria en pacientes que tienen una condición cardíaca predisponente. El procedimiento habitualmente más característico son los procedimientos dentales, aquellos procedimientos de manipulación gingival, la manipulación de la región apical de los dientes o perforación de mucosas. Esto van a generar episodios transitorios de bacteremia por los gérmenes, por la flora oral, que habitualmente son estreptococos, y en pacientes con alto riesgo de endocarditis por su condición cardíaca predisponente, como es aquel que tiene una válvula protésica, aquel que tiene una endocarditis, que tuvo una endocarditis previa, aquel paciente que tuvo una cardiopatía congénita reparada o que tiene una insuficiencia valvular. En estas dos situaciones uno debería hacer un tratamiento preventivo, habitualmente con amoxicilina 2 gramos durante el procedimiento para prevenir la bacteremia que se puede producir vinculada a este tratamiento. Muchas gracias.